Bueno, Maye Padilla, muy bienvenida a los webinars de Travel Update y la Asociación de Marketing Turístico, esta vez en hermandad con nuestra organización prima, que es la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Te agradezco mucho que estés acá, te agradezco la disposición y el tiempo, y bueno, te escuchamos. Un verdadero placer. La verdad es que siempre me gusta hablar mucho de estos temas porque me apasiona muchísimo. La última vez que lo hice fue precisamente cuando conocí a Hernán y a Isra, que está también por acá de México, en Brasil. Y tuve varios comentarios respecto a mi ponencia, que precisamente hablaba de, no sé si los conozcan por allá, de pueblos mágicos. Y quise englobar esto un poquito porque había quien no lo conocía y quien quedó así como que un poquito interesado en saber un poco más. Entonces, en esta ocasión, para Travel Update, vamos a englobarlo un poquito y sí quisiera hacer esta plática como un poquito más dinámica. Entonces, van a tener la libertad de abrir sus micrófonos y poder preguntar cualquier cosa que se les ocurra o argumentar o debatir, porque para mí es un debate, porque yo todavía no llego a la conclusión de esta pregunta de quién llevó a quién. Muchos me dicen, no, pues entonces vas a empezar a hablar desde los tiempos de Gulliver y Julio Verne que empezaron y que no sé qué, y yo les digo, no, igual y hasta me voy con los tiempos de nómadas, ¿no? Pero no, me voy a venir un poquito más para acá. Nada más antes, me gustaría que abrieran sus micrófonos y quien se anime fuera de los mexicanos a decirme quién ha visitado mi país. Y de esa persona que se anime a hablar, si conoce cuál es esta celebridad. Esta. ¿Alguien que haya visitado ya México? Maye, yo. Hola, Daisy. Hola, Cano. ¿Y cuando viniste, a qué viniste? Fui a Monterrey y la última vez fuimos a la Huasteca Potosina a vivir el Santolo y todo el homenaje al Día de Muertos y a las distintas celebraciones que arrancan como desde el 28 y van hasta el 2 de noviembre según los difuntos en los cuales se hace la ofrenda a los muertos. Ajá. ¿Y tu visita fue específicamente a esa celebridad o era otra la opción que tenías para visitar México? Pues me gusta mucho el Día de Muertos, me gustan las Catrinas y el Día de Muertos, entonces pues básicamente iba por otro objetivo que era conocer Hidalgo y la Huasteca Potosina y terminamos viviendo la tradición de Día de Muertos y el Santolo en la Huasteca. Muy bien. Y esta que es una celebridad meramente cultural, entonces, si tuviéramos en base a tu respuesta que contestar la pregunta de quién lleva a quién, contestaríamos que el turismo te trajo a disfrutar de la cultura de México. Sí, señora, correcto. O sea, en este caso sí la cultura se enlazó con el turismo. Muy bien. No viajaste específicamente a ver la cultura de México, simplemente estabas turisteando y bueno, dentro del programa te tocó ver la cultura y digamos que te gustó. Correcto, sí, señorita. ¿Y regresarías específicamente a un tema cultural como el Chantolo otra vez? ¿O no? Yo creo que sí, en otro pueblo. Sí, claro, para conocer algo distinto. Muy bien. Bueno, pues de aquí parte más o menos el por qué, el quién llevó a quién, porque yo sabía que esto iba a pasar. Y para mí, pues es al revés, ¿no? Esto de la cultura. Ya que viene otra pregunta. Y como les digo, no voy a comenzar con esto de Gulliver y si éramos nómadas y si nos conquistaron los españoles y si no y todo eso, ¿no? O sea, no voy a comenzar con eso. Voy a comenzar a partir de la pandemia. Es una realidad para mí que la pandemia nos ha permitido mirar hacia adentro y hemos redescubierto y redescubrir en todos los sentidos. O sea, no solamente el turismo interno, ¿sí? También hemos podido descubrirnos a nosotros algo que tal vez no sabíamos que nos gustaba. Fue gracias al encierro y fue gracias a muchas otras cosas que la pandemia vino a traer, a la tecnología y todas esas vertientes que
por una catástrofe pudimos descubrir. Y les digo, no solamente en el ámbito turístico, sino también de nosotros. Es una realidad que volteamos a ver hacia adentro. Y si hablamos entonces de turismo, pues bueno, en México particularmente tuvimos esta tendencia de que se equilibraron las ofertas turísticas. No estoy viendo tu cara, Israel, pero tal vez me imagino que sabes lo que voy a decir. Porque bueno, nosotros pudimos equilibrar las ofertas turísticas y ya no solamente los veranos se convirtieron en nuestro turismo, ya ahora se alargó la temporada de este turismo gracias al turismo nacional que volteó a ver nuestros patrimonios y que ahora tenemos ofertas más particulares para el viajero. Ajá. No solamente fue ahora voltear a ver a Cancún o voltear a ver a Los Cabos o voltear a ver a Puerto Vallarta. Y es que nosotros tenemos una tradición, por decirlo así, de ser top en turismo internacional. Pero cuando nos encierran, que en realidad a nosotros no nos encerraron, en realidad a nosotros la pandemia nos vino seguimos abriendo nosotros nuestras fronteras, yo sé que en muchos de sus países no, pero como turismo nacional sí volteamos a ver lo que había aquí dentro. Y ahora esas ofertas de turismo nacional voltean a ver al patrimonio cultural, incluyendo las playas enormes que tenemos. Es ahí a lo mejor donde está la mata del turismo como tal, la mata del turismo vacacional tal vez, pero también desde ahí, desde esa playa que específicamente es Cancún o el estado de Quintana Roo, Nayarit, etcétera, es donde también hay patrimonio cultural y es a donde volteamos a ver. Y quiero saber, alguien que se anime a decirme en su país si lo pasaron igual y de ser así, si creen que esta tendencia en sus países se va a mantener o comenzará a desaparecer. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se va a alargar así como nosotros ahora las buenas temporadas que se hicieron más largas gracias a que volteamos a ver internamente el país, o comenzarán a desaparecer porque pues bueno, ya podemos regresar a una cierta normalidad? ¿Quién por ahí quiere hablar? Por ahí, como para abrir el tema, en Argentina nos caracterizamos por no viajar mucho por Argentina, muchos de nosotros. Quizás hay sí una gran base de turismo interno, pero es como que no es el aspiracional principal, es como que siempre se está mirando para afuera. Y en algún momento sí habíamos hablado de lo que era el turismo de proximidad y habíamos tratado de predecir los movimientos que íbamos a tener cuando esto se empiece a abrir. Pero ni bien se abrieron las fronteras, es como que estamos otra vez como antes de la pandemia. Algunos lugares sí se revalorizaron, pero me parece que estamos de nuevo en el juego de oferta-demanda. Por ahí es un poco polémico lo que digo y quizás haya otros compatriotas acá que no lo vean de esa manera, pero quizás yo había esperado que se vea un poco más al país, que se lo valore más, pero bueno, se está mirando mucho para afuera. Claro, y es que si volteáramos a ver esta tendencia, esta nueva tendencia de turismo, para mí, en lo particular, es que gracias a eso podríamos descubrir una nueva forma de gobernanza en la que podamos mezclar todas las clases de turismo, que también se ampliaron gracias a la pandemia. Por ahí hay dos personas en el chat, no sé si dijeron algo de el tema, pero bueno, ya tú, Hernán, me dices. Muy bien. Entonces, en base a esto, bueno, yo acá en México sí lo veo como que esta tendencia va a comenzar también a desaparecer. Es una realidad porque poder promover nuestros patrimonios se requiere de mucho esfuerzo. Sin embargo, si los volteamos a ver como lo que son, que es realmente donde emerge el turismo, para mí, vuelvo a repetir, creo que sí sería una nueva forma de gobernanza que lleve a un turismo sostenible que esta vez sea eficaz. Ajá. Y bueno, por ahí nos vamos al siguiente punto, en el que igual, Hernán, tú opinas
¿quién es el protagonista? ¿La ciudad o el visitante o turista? Bueno, yo acá creo que el protagonista es el visitante, es el viajero, Ujú. y la ciudad, o sea, la gestión del destino turístico tiene mucho que ver en cómo se va a dar, en cómo se va a proponer que el visitante se apropie del lugar, lo haga suyo, lo haga parte de su viaje, pero desde sí mismo. Creo que ahí la gestión del destino tiene que estar esa parte, porque si no, digamos, si el turismo es una película, la película es, o sea, el protagonista es quien la visita y la película que se hace, ¿no? Entonces es como que si no damos las señales correspondientes para que esa persona se apropie del lugar y lo vuelva parte de su experiencia, quizás pueda pasar Claro. totalmente indiferente. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Al igual que la respuesta de Daisy, esta pregunta es a manera de reflexión para todos los que estamos ahorita, porque a mí sí me gustaría hablar, que se hablara en cuestión de protagonismo, que se hablara un poquito menos de turismo y más de la economía del visitante. Es decir, que la economía del visitante te lleve a la ciudad que quieres visitar y no solamente te dejes llevar, porque sí. ¿Por qué? Porque si hablamos un poquito más de la economía del visitante, hay que utilizar por parte de las ciudades un enorme potencial que puede generar una ciudad a nivel global en la que se puedan mejorar los atractivos como turismo de entretenimiento, de congresos, de infraestructura cultural, de ciudades creativas, y obviamente ser más competitivos a nivel patrimonio, intangibles e intangibles de los dos. Y cuando nos enfocamos únicamente a hablar de turismo, también es una manera de limitarnos hasta en fechas, porque si hablamos de un turismo nada más como el protagonista, también en fechas, por ejemplo, tenemos que verano es mitad de julio, mitad de agosto, al menos en mi país, y ahí también limitamos a un turista meramente vacacional. Entonces, pensar al revés, que es el turista el que se tiene que adaptar a la ciudad, a lo que quiere ser esa ciudad. Si esa ciudad decide ser meramente, por ejemplo, CDMX, para mí CDMX lo tiene todo, pero vamos a suponer que quiere ser únicamente ciudad de negocios. Esa ciudad de negocios va a ser todo el año. Ajá. Bueno, es un ejemplo nada más porque CDMX es una ciudad también de todo el año, ¿no? Pero ahí sí considero que también si cambiamos la perspectiva un poquito en decir que la ciudad es el protagonista y es el visitante el que se tiene que adaptar a ella, porque la ciudad quiere ser ese tipo de turismo, igual las cosas cambiarían un poquitito. Y en este caso lo digo porque los que pensamos que las dinámicas culturales, hablando de cultura en un muy amplio sentido de cultura, los que pensamos así, creemos que estas dinámicas culturales son esenciales para transformar el flujo de visitantes. Nos resulta como básico o esencial que el visitante turista haga o experimente lo que hace el propio ciudadano. Es como importante porque la relación entre cómo crear nuevas tendencias turísticas y cómo se vive la cultura es esencial para cambiar la actitud de la gente que nos visita. Y les pongo un ejemplo como, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, Queens era como que insufrible para los turistas por lo que representaba, por el peligro, porque ahí comenzó la mafia, etcétera, etcétera. Pero ¿quién hizo que la ciudad de Queens en Nueva York fuera el éxito que tienen ahora? El mismo ciudadano, porque es el mismo ciudadano quien tenía esta capacidad de transformar. Y digo Nueva York porque a lo mejor ustedes también tienen algún ejemplo de sus países, pero ellos tienen una enorme capacidad de estarse transformando constantemente y son los ciudadanos, en este caso de Queens, quienes proyectaron a los demás, oye, ven y visíteme y vívelo como yo lo vivo. Y hoy, pues bueno, tienen esa gran, pues, sí, pues tienen ese gran crédito de que nosotros podemos ver
por medio de ellos qué es lo que podemos hacer o qué es lo que puede pasar si lo hacemos así. Creo que los visitantes debemos entender que el destino lo mueven, o sea, lo que mueve el destino son los intereses locales, no los foráneos, porque a final de cuentas ellos se quedan, ¿saben? Entonces, es como platicaba el otro día que, ay, perdón, quité la cámara y ya no me fijé que ya no la volví a poner. Perdón. Es como platicaba el otro día que había solamente restaurantes para turistas y que había solamente también museos para turistas. Y yo decía, no, pero es que ¿cómo? O sea, a mí en la escuela me llevaron al museo. Ajá, ¿y cuándo lo volviste a visitar? Y es una realidad, a lo mejor nos llevaron a los museos de niños, pero no los volvimos a visitar. Y como locales tenemos esa, entre comillas, opción, pues sí, porque pues sí, si quieres vas o no, de repetir ese destino turístico que en este caso va a ser un museo y no tiene que ser precisamente salir de tu ciudad. Entonces, igual, o sea, volvemos a esta parte interna, ¿no? Que nos lleva a eso. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna opinión de quién es el protagonista, además de Hernán, de si es la ciudad o el visitante el protagonista. Yo igual, ojo, que no digo que una cosa excluya a la otra, pero sí que la ciudad tiene que tener como estos distintivos, o como bien decís, el caso de Nueva York, que sí, es un caso de éxito comprobado. Nosotros acá, bueno, hay una ciudad que yo entiendo que es una ciudad que tiene unos bienes culturales tremendos, de hecho tiene muchos de los autores musicales que se escuchan en toda Latinoamérica y muchos otros artistas, que es la ciudad de Rosario, que tiene como una mala fama por el tema de que se considera una ciudad tomada por los narcos, con mucha delincuencia y demás. Yo fui siempre a Rosario y siempre me sentí muy bien. Y ellos, digamos, el rosarino en sí es como que te invita a que vayas Claro. a la ciudad y a recorrerla y todo. Y después tenemos un caso que es contrario, que podría ser la ciudad de Mendoza, donde la gente de Mendoza te dice que Mendoza es lo mejor, la gente de Buenos Aires te dice que Mendoza es lo mejor, y cualquier gente que esté por ahí te va a decir que es lo mejor, pero que también el local está dispuesto a llevarte para todas partes, a que conozca la alta montaña, a que pruebe todos los vinos y demás. Sí, claro. Pero Y me que viva la imagino que esos casos experiencia como habrá. ellos viven su, pues sí, su comunidad. Sí. Eh, ¿Alguien levantó la mano? No. Muy a bien, ver, seguimos entonces. bien. Listo. Muy bien. Entonces, ustedes se preguntarán, si pensamos de manera diferente el turismo, cuando pensamos en turismo, les igual comparto esta pregunta. ¿Será el patrimonio el hilo conductor del turismo? Porque ahora, desde que Daisy contestó, ahora ya le estamos cambiando, si se fijan, un poquito hacia el otro lado, en el que podemos considerar que el hilo conductor del turismo pueda ser el patrimonio cultural. ¿Qué opinas, Hernán? Con tu mate en mano. Totalmente, tengo acá el legado cultural. Bueno, Exactamente. bueno, sin que Pedro se enoje, que Pedro está en Posadas y el defensor a ultranza del mate misionero. Este es un mate uruguayo. Ayer llegué de allá. Yo creo que el patrimonio cultural le da sustancia a cuando uno va a hacer turismo receptivo, ¿no? Cuando uno va a conocer un lugar nuevo y sobre todo a vivirlo como un local. También se ve muchas veces gente, no sé, acá en Buenos Aires tenemos la gente que llega a la terminal de cruceros y es como que hacen un caminito prefabricado que es muy difícil sacarlo desde ahí. Y vos quisieras que se metan, que exploren, que se pierdan por las calles, que la verdad que la ciudad tiene un montón para ofrecerles. Y es como que no se logra, es como que siempre hacen como el mismo paquete, como el mismo circuito, y es muy difícil de romper. Pero sí, para mí la cultura es todo, inclusive hasta, aunque mal nos pese, también esos caminos prefabricados también
tienen una cosa Claro. cultural. Totalmente de acuerdo. Y es que hoy en día, a 2 años que estamos de que se transformó, por decir el futuro, aunque es, perdón, el turismo, aunque se transforma constantemente el turismo, eso lo sabemos, pero es muy marcado el hecho de que se transforme, es muy marcado cómo se transformó de pandemia para acá. Hoy el viajero busca una mirada diferente y no nos habíamos dado cuenta que el patrimonio ha estado siempre ahí, pero que somos nosotros quienes podemos contarles algo diferente a esos turistas. El patrimonio de cualquier país obviamente merece cuidados y es un trabajo que nos tiene que hacer reflexionar definitivamente, porque en el mundo en el que ahora nos ha tocado vivir, ha habido catástrofes, la más reciente pues Ucrania, ¿no? En la que se han perdido cantidad de edificios de patrimonio de la humanidad, que quien haya tenido la fortuna de conocernos adelante, pero quienes no, ahora se va a generar un turismo distinto en el que van a platicar, en el pasado había patrimonio, y ese patrimonio siempre estuvo ahí, y tal vez ni siquiera ellos dentro de Ucrania lo pudieron ver, y como Ucrania, muchísimos ejemplos que podemos tener en nuestros países. Y es que también los turistas vamos a comenzar a pedir cosas diferentes. Entonces, debemos crear ofertas muy peculiares, pero antes de crear esas ofertas, creo que son las ciudades quienes se tienen que conocer mejor para poderlos ofrecer. Porque, pues sí, somos los mismos ciudadanos los proveedores, ¿no? De platicar estas experiencias, de crear estas memorias. Y bueno, como les comentaba, en México venimos de una tradición muy importante en turismo internacional, pero tenemos una ansiosa necesidad de crecer en turismo nacional. Y esta es muy evidente también en crear una nueva cultura en cuestión de turistas nacionales, porque aquí sí, Israel, no me vas a dejar mentir, el hecho de que de repente dentro del mismo país no queremos a los turistas nacionales por todo lo que venimos arrastrando culturalmente, preciso justamente cultural. De repente, no sé si igual pasa en sus países, que como turismo nacional no, porque preferimos un poquito más las divisas y el extranjero. En México nos pasa mucho porque tenemos a nuestros amigos anglosajones muy cerquita. Y bueno, pues nos pasa que nos hemos hecho racismo en cuestión de turismo nacional dentro del mismo país. Y pues bueno, es muy evidente para nosotros que tenemos que consolidar esta vertiente de turismo, de un nuevo turismo nacional, y para mí pues es muy claro que para tocar esta base la cultura es fundamental. Obviamente hay distintos tipos de llevar esto a cabo, y una cosa es también el turismo de ciudades urbanas y otra también el turismo de ciudades de pueblos comunitarios y que están más alejados de la urbanidad. Pero pues bueno, ese también es otro cantar que nos llevaría 1 hora más. Entonces, pues bueno, no sé hasta aquí si alguien tenga alguna duda, alguna reflexión en Yo por ahí cuanto a... lo que Yo podría quería- agregar, perdón. Ajá. una cosita y ya la dejo a Pedro. Mayormente entiendo que los problemas son de creación de oferta, no de demanda. Yo pienso que siempre hay gente. Y el viajero consciente estuvo siempre ahí. Lo que pasa es que ciertos discursos, ciertas cosas en las que se hacen énfasis durante las épocas de encierro, es como que todos tuvimos tiempo como para ver esa parte también. Y sí entiendo que se consolidó ese perfil y que muchas personas que están al frente de distintos emprendimientos turísticos podrían capitalizar mucho más sus atributos de sustentabilidad, que de hecho existen y están, por ejemplo, hoy Google mismo en My Business te da la opción de plantear y de comunicar si vos tenés atributos de sustentabilidad, que son precisamente para esa gente. Pero hay que hacer ese trabajo, porque si no nos quedamos siempre en la de 3 noches por 2, la de 4 por 3,
Claro. invitamos la cena y nos quedamos solamente en esa oferta que es como mucho más chata, mucho más de momento y que lo único que capta son compradores de oferta, pero no estaríamos entrando y empezando a interactuar con ese viajero consciente que siempre estuvo ahí, que ahora, acá me dice Malvina que se lo diga a los señores de las agencias, pero por supuesto, un día armemos un bootcamp y nos peleamos todos, porque no hay manera de Pero conferenciar en vivo, por eso. favor. Así que bueno, eso. Bueno, Pedro, disculpa que te corté. No. Yo justo con respecto a la pregunta esta que había tirado Mache, me parece que sí, que el hilo conductor puede ser el patrimonio cultural, porque me ha tocado por ahí viajar, no tanto en Argentina a verlo, sí, pero en otros países, por ejemplo, como Perú, que antes de la pandemia, que me parecía el tema de limitar los ingresos de visitas a un lugar, me parece que es una buena política de Estado para preservar y proteger. Y me parece que en eso es lo que el turismo le colabora a la cultura, en esos casos, no solamente en difundir, promover y dar a conocer, sino también en preservar estos lugares. Me ha pasado que eso, ir a Machu Picchu y que tengas que sí o sí sacar el ticket con anticipación, porque era la manera que podías visitarlo y acceder a los lugares. Y en algunos lugares en Europa también me ha pasado lo mismo. Y lo vimos un caso, por ejemplo, qué sé yo, en la isla Galápagos también está limitado los ingresos, o sea, Galápagos de Ecuador. En Fernando Noroña, en Brasil, también ahora está limitado. Y hay algunos lugares en el mundo que están tomando otra política diferente, teniendo en cuenta esa sustentabilidad. Phuket, por ejemplo, en Tailandia también tuvimos, no sé si ahora ya volvió a la apertura, pero la había cerrado porque ese gran aluvión de turismo había generado, la verdad, que una contaminación, no solamente el paisaje, el lugar, sino que eso me parece que sí es una política de Estado, ver no solamente el turismo por el ingreso de unas divisas o el ingreso económico, sino que preservar ese patrimonio natural o cultural, que a veces hace una Claro. simbiosis entre ambos. Y acá nos pasó en el norte, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú, que después cuando empezó a hacer la apertura, se limitó los ingresos y hubo una política desde la provincia de Misiones pensando en eso, en proteger el lugar, no solamente por el distanciamiento y los protocolos que había en ese momento, sino también pensando en un poco en ver cómo funcionaba de esa manera, limitando un poco los ingresos para preservar el lugar, pues la verdad que a veces tenés un exceso de visitantes. Yo me tocó ir en febrero y marzo este año y ya los cupos ya no estaban, ya se habían liberado, y la verdad que era un número, o sea, hasta me tocó de repente no tener colectivo para volverme. Eso también el tema, que la misma infraestructura, porque queda alejado del centro de la ciudad, tuvimos que esperar a un refuerzo, más de 2 horas, un refuerzo, porque la verdad que sobrepasó la cantidad de visitantes que había. Entonces ahí hay ciertas fallas también que a ellos le da también una posibilidad de planificar a futuro también, y siempre pensando en la protección del lugar. O sea, no solamente Exacto. pensando, bueno, que vengan todos los visitantes, pongamos un montón de frecuencias aéreas, hagamos esto, lo otro, que se llenen todo. No, también tenés que pensar en proteger el lugar, porque a veces te vas a un lugar y el propio visitante no tiene un lugar para ir a comer por ahí un fin de semana, que por ahí a veces la gente trabaja lunes a viernes y dice, no puedo ir a comer a un restaurante porque está lleno de turistas. O sea, ¿qué opción me ofrece la ciudad a mí? ¿Cómo me Exacto. cuida? ¿Cómo me protege? ¿Cómo me hace parte? O si no, directamente me mudo. Por eso es que a veces uno termina o sea, tomando la decisión de ir a hacer turismo a otro lugar, porque en tu propio lugar no tenés un espacio, porque está como muy, o sea, hay mucha migración de turismo, mucho movimiento, que está bueno por el lado económico, pero el momento, como decís, ¿y el local dónde se lo cuida? ¿Dónde hay una mirada? No digo que sea todo así, no generalizo, solo digo que a veces en los casos se da. Sí, y es ahí precisamente lo que les comentaba, gracias Pedro, en lo que comentas, que solos vamos creando que ese restaurante al que quisiste ir se convierta en un restaurante para turistas. Ajá, porque ya no puedes entrar y porque ya te quedaste con las ganas de, ¿no? Entonces, mejor no voy y mejor empieza la gentrificación y mejor nos vamos a otro lado, porque aquí ya se puso medio fue en cuestión de masificación. Y, por ejemplo, Roma, Argentina y Perú son ejemplos de países capaces de sobrellevar una masificación. Sobre todo Perú. Perú tiene una política pública en cuestión de protección de Machu Picchu y que la masificación no se la lleve, ahora sí que no se la lleve la fregada, por este turismo en masas que después lleva para la gente local a una turismofobia, que tampoco nos conviene. Entonces, es ahí cuando si el hilo conductor va a ser el patrimonio, si el hilo conductor va a ser el patrimonio cultural, bien, pues entonces
vamos a hacerlo de manera correcta en el que precisamente las personas locales sean quienes lleven ese protagonismo. Ajá, darles la importancia, porque claro que la derrama económica es importante, pero siempre dándole la importancia, y como dices, no solamente al cultural, también a todos estos ecosistemas que pues nos hemos acabado lamentablemente, pero bueno. Seguimos. ¿Alguien más tenía algo que decir? Muy bien, seguimos. Sí, acá dice Hernán Massa Martins, colega, que como los pueblos originarios que se transforman en shows masificados, sí, o en puestas en escena. Claro. Yo creo que con el tema de pueblos originarios, apoyo mucho las iniciativas que se hacen en torno a lo que es el comercio justo, donde el dueño del lugar también es el dueño del negocio, y no estar tan tercerizado, tan mediatizado, donde solamente le queda, digamos, lo menos, y no hay realmente algo que transforme a esa economía regional. Yo creo que hay muchas iniciativas que sí están muy buenas, y que la gente que está para ir a esas cosas está para mucho más que para ir a ver a gente caracterizada, ¿no? Como lugareña o como alguien autóctono de algún lugar. Me parece que va como mucho más allá la experiencia de ir, no sé, acá, ir al norte, por ejemplo, ir a Jujuy y pasar en alguna comunidad originaria unos días, que es una cosa muy fuerte, muy llena de magia, que es mucho más que ver a la gente vestida con aguayos y demás. Sí, y es que con respecto a lo que dice Hernán Massa, hola, querido, es que también llega a abrumar a la gente local, porque a veces la gente local no pidió, en muchos casos de mi país, no pidió ser pueblo mágico, no pidió que llegara una Starbucks, no pidió que llegaran cadenas hoteleras grandes que causaran esta, ¿cómo le llaman? Esta competencia desleal, que se puede llamar desleal precisamente porque un locatario no va a tener la capacidad de tener un Starbucks o de tener cientos de habitaciones como cualquier cadena internacional hotelera, ¿no? Que de repente llegan a estos pueblos comunitarios y de repente ya no se convirtieron en pueblos comunitarios, incluso los souvenirs se empiezan a homologar y ya tienes lo mismo en un pueblo comunitario y en otro porque pues sí, porque se masificó y ahora vámonos hasta los chinos, entramos aquí y vamos a vender souvenirs, ¿no? Del pueblito mágico. Y bueno, les tengo este listado de New York Times, esto un poquito para ver, para que veamos también cómo ha sido el crecimiento o lo que ha generado esto de la pandemia y cómo el turismo ha cambiado. Hasta 2021, el listado de New York Times sacaba a las 52 mejores lugares que visitar. A partir de 2022, o sea, este año, o sea, un 2022, no fue así el título. El título fue mejores lugares para cambiar el mundo. Entonces, vámonos aquí a fijarnos cómo cambia este paradigma. Ahora ya no fue un lugar de derrama económica, un lugar 100% cultural, ya no fue con mayor patrimonio, ya no fue el de las maravillas del mundo, ya no fue el de la mejor vista. Ahora es cuáles son los lugares para cambiar el mundo. Y dentro de eso, perdón que lo vuelvo a mencionar, pero dentro de eso está Queens. Y no solamente por la adaptación y por la experiencia que te hace sentir, sino porque sus comunidades te obligan, y también está uno de la India, en el que te obligan a que, ok, vas a llegar como turista, pero vas a llegar bajo mis condiciones. Ajá. Y ese se convirtió ahora en un lugar para visitar, y ese mejor lugar para visitar es un lugar que va a cambiar el mundo. Entonces, si estamos llegando a una vertiente de un año a otro, de una situación inmensa de cambios, inclusive para el listado del New York Times. No sé si por ahí alguien ya se había dado cuenta de eso. Ahora ya no vamos a visitar los lugares más hermosos del mundo, que por así decirlo, lanzaba este listado, sino que ahora
lo que está volteando a ver el visitante o lo que quieres voltear a ver son estos lugares sustentables y no el de mayor derrama económica, estos lugares que sí tienen una reglamentación, por decirlo así, para poder cuidarlos, como estábamos hablando también de Machu Picchu, de las cataratas, del Iguazú, y no de lo que siempre se ha comercializado, ¿sabes? Si no, ya los lugares no compiten en si el turista va a ir a gastar ahí, sino cómo va a mejorar su tiempo de vacacional o a lo que vaya en un lugar que hace mejor al mundo. Ajá. Entonces, ahí también tiene muchísimo que ver esto de que como turistas internos volteamos a darle importancia a nuestros propios países y no tuvimos que viajar porque el universo nos obligó a estar ahí, pero no tuvimos que viajar ahora para dejar mi moneda en otro lado. La dejé dentro de mi país y al momento de hacerlo fui yo quien impulsé, o bueno, yo por decir algo, fuimos nosotros dentro del país quienes impulsamos ahora a tener lugares para cambiar el mundo. Pues bueno, lo pueden checar en internet para que vean cuáles de sus países. Dentro de América Latina me parece que está en 7º lugar Ixtapas y Guatanejo, y después le sigue un lugar que no recuerdo, en Colombia. Todos los demás son europeos, y después del 10 ya empieza un poquito Latinoamérica. Entonces ahí tenemos una super tarea de proyección que hacer, porque definitivamente podemos tenerlos, podemos tener los mejores lugares para cambiar el mundo, pero estoy 100% convencida de que depende muchísimo de la gente que está dentro de y que los visita también. Y si en este caso estamos hablando de que somos nosotros quienes los estamos visitando, pues bueno, tenemos un montón de tarea por hacer. No sé si alguien ya vio en sus países qué ciudad está dentro de los 52 mejores lugares para cambiar el mundo. Hernán. Yo lo que creo y lo que veo de bueno en este tipo de rankings es que más destinos lo toman como aspiracional para estar ahí, con lo cual tendrían que certificar varias cosas. Por acá está mi colega Fabián, que no sé si nos está escuchando o podrá hablar, pero bueno, él está siempre muy atento a todos estos criterios de sustentabilidad porque él audita para poder certificar lugares así. Pero lo más importante de que certifiquen es que después sigan comunicando eso dentro de esos valores, que no se quede solamente en una distinción y listo. Exactamente, y es que vuelvo a lo mismo con esto de disfrutar las ciudades como experiencias, de conocer costumbres de verdad, porque es muy claro que lo primero que quisimos hacer cuando salimos de pandemia fue salir a comer. O sea, ya no importaba si me tenía que ir a comer hasta el otro lado del país para una buena carne o no sé, pero disfrutar de la gastronomía, que ya no fuera la gastronomía de la casa. Cosas tan esenciales que nosotros podemos ver que no, sí proyectan de manera distinta, de manera distinta nuestros países. Y pues bueno, además de contarles de esto, esta es otra de las preguntas que no he podido contestar y me gustaría, Hernán, que me ayudaras a nada más diciéndome cuál es tu percepción. Tú eres, cuando visitas otro lugar, ¿eres un turista, eres un viajero, eres un visitante? ¿Qué eres? A mí me gusta pensar, no sé si reúno los requisitos, pero me gusta pensar que soy un viajero porque me gusta el concepto de viajero. El viajero es muy parecido al peregrino. El viajero llega a un lugar y todo lo que se le da es por añadidura. Entonces todo lo que vos recibís es como si fuera una bendición, como si fuera algo agregado. Si fuera un turista sería más yo lo veo más como una persona que compra las cosas y que demanda y que, lo podemos ver más cercano a quejarse porque compró cosas que le faltan o porque no eran lo que esperaban. Y quizás un viajero es más parecido a un peregrino, es decir, si de repente en tal lugar, además de poder quedarse a dormir, le ofrecieron algo más en el desayuno o alguna visita por algún lado, o alguien le contó algún tipo de historia y se llevó algo más, lo ve como algo para agradecer, como algo que está buenísimo, pero también es como una filosofía, ¿no? Porque quizás acá la mayoría viajamos
de esa manera, pero hay otros que viajan nada más para cortar el trabajo y bueno, y ahorraron todo el año y quieren que lo que compraron no les falte nada y no, es muy difícil mover la aguja en ese sentido. Claro. Pero bueno, yo me quiero considerar así, como un viajero. De hecho, sí quería llegar a un poquito a lo que comentas, porque creo que estas tres definiciones dependen mucho de las memorias que creamos cuando regresamos a nuestro lugar de origen. Y creo también, y no solamente por la descripción que tiene la OMT de lo que es el turista, creo que el turista, la palabra como turista sí es muy limitante. No sé por qué yo considero que turista es ese que va como el turista vacacional, sea cultural, sea playero, sea lo que sea, es el que tuvo sus 8 días de descanso en la fábrica y se fue a turistear. Entonces, yo viajera, sí soy viajera, pero con esto de querer vivir esas experiencias de vivir esas experiencias y yo ser la creadora de memorias de ese lugar y la promotora número 1 de esos lugares, me consideraría visitante también con el afán de hacer lo que se me presente en ese lugar que estoy visitando. Entonces, yo en lo particular me considero visitante. No sé si alguien quiera expresar qué se considera. ¿Alguien más? Daisy, ¿sigues ahí? ¿Se fue Daisy? Pueden abrir el mic y contarnos. Malvina, la estoy viendo acá, que está desde hoy viendo si ¿Qué se participó o consideran, no. chicos? Pedro. Es que, hola, ¿cómo están todos y Hola. todas? Es que como entré tarde, no estoy entendiendo muy bien cómo es el tema, por eso no quiero opinar mucho. Con No, respecto pero a la, ¿Cómo te esta es percibís? una pregunta personal. ¿Cómo te describes? con respecto a eso, bueno, yo soy muy OMT, son las discusiones que tenemos con Miguel Ledesma. Entonces, para mí un turista es un turista, un visitante es un visitante, el viajero, bueno, es un poco como dice Hernán, pero no todo el mundo tiene la fortuna de ser viajero. Ahora, si yo me autopercibo viajera, bueno, qué sé yo, no sé. La verdad no sabría. Nunca me puse a pensarlo ni a meditarlo. Tampoco me suelo considerar turista, ¿eh? Por ahí sí, viajera tal vez, sí. Pero bueno, porque uno pertenece al mundo del turismo y por ahí por ese lado, pero creo que la gente el común de la gente que no estudia turismo, ponele, ¿no? Que no sabe nada de turismo, que va y hace turismo, yo creo que es turista. Ya. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿quién está por ahí? Álvida de República Dominicana. Hola, Alvi, ¿cómo estás? Hola, bonita, estoy muy bien, adiós las gracias. Bueno, yo me considero viajera porque, como bien decían ustedes, tanto Hernán como tú, Maye, el turista, o sea, toma lo que le brinda, mientras que el viajero crea experiencias, pero no solo eso, también está dispuesto a vivir cualquier experiencia. Sí, es más abierto, el turista es más programado, más esquematizado, si se quiere, ¿no? Lo llevan donde muchísimas veces ni siquiera donde él dispone, sino donde pagó y ya está. Mientras que el viajero es más abierto, está más propenso a la aventura, a las nuevas experiencias. Así es que lo veo. Muy bien, entonces tú eres viajera. Bien. Sí, por aquí me dicen que soy la viajera segura. Bien. Viajera segura, La viajera bien. segura y ganadora del premio Pasaporte, del Gran Premio Pasaporte Abierto. Ay, De esos gracias. hasta Bueno, ahí, República. Lo que pasa, una pregunta. Sí, La pregunta de ustedes es cómo se autopercibe uno, ¿no? Sí, total. claro. Es la opinión, digamos, es una opinión personal. Así Sí, es. Ah, ok. sí, es personal porque en este conversatorio que estamos teniendo no hemos encontrado la respuesta explícita, ¿no? De esto de la OMPT, te digo, para mí es muy limitante, de la OMT, perdón,
Para mí es muy limitante lo que hace un turista, esto de pasar los 365 días y en el 366 ya te convertiste en nowhere, o en qué te conviertes en el día 366, ¿no? Para mí sí creo que en cuestión de los viajes y ser viajero, turista o visitante, lo considero algo muy personal, muy particular del cómo te consideras. Te digo, sí soy viajera, obviamente, porque tengo este efecto de trasladarme de un lado de trasladarme de un lado a otro por viajar, pero ya estando en el destino, me gusta ser una visitante. Y pues bueno, estamos hablando de esto, de que en casa nos enseñan a que, bueno, vamos a la casa de tu abuela, entonces no agarres nada, y pues uno se comporta, ¿no? Como se comportan en la casa ajena, y por eso, al menos yo en lo particular, me considero viajera y visitante, porque viajera para trasladarme y visitante llegando al destino que elegí. ¿Alguien más? Claro. Sí, Lo acá. que sí, Ay, ¿quién? a mí no me parece que decir que un turista solamente consume lo que, no sé cómo dijo Alvida exactamente, pero como que compra como si fuese un paquete y punto. Y eso no es solo un turista, es decir, un turista también puede viajar por su cuenta, puede ser viajero, pero también es un turista, ¿sí? No es solo lo que le da una agencia de viajes y punto. Por eso pregunto si es una opinión Sí, personal, es la opinión personal de pero, cada uno. claro, pero eso es como una vez escuché una guía de turismo en Buenos Aires, que un turista era un extranjero, y eso no es un turista. También una persona que viene de Córdoba a Buenos Aires es un turista, Sí, claro. ¿sí? Ujú. Pero también decir que el turista es solamente aquel que consume un paquete turístico, tampoco sería correcto, digamos, hablando turísticamente, ¿no? Ya, sí. En este caso, para mí, sí tiene como ciertas limitaciones el turismo, porque el turismo se está transformando a pasos agigantados y ya no solamente es precisamente eso que Alvida decía. Entonces, lo que estamos tratando aquí de hacer es de cambiar el concepto, no solamente de turismo, sino de turista también, y que el turismo es algo aún más grande, ¿no? Entonces, dentro de la palabra turismo podemos ahora ya especificar muchísimas cosas, no solamente por cuestiones vacacionales, sino por algo que ahora incluye muchísimas cosas, como lo es, bueno, el tema que estamos tomando, que es la cultura, ¿no? De comunidades muy pequeñas hasta urbanizadas y continentes y medios continentes, en el caso de nosotros con Latinoamérica. Es como que ampliar nuestra perspectiva un poquito más y que no solamente tenemos que ser turistas por el hecho de viajar. Uh-huh. Y pues bueno, creo que hay otra vocecita por ahí, ¿no? Sí, tenemos por un lado, nos dice Israel, que hasta ahora no se animó a abrir el micrófono para discutir, aunque había No tiene miedo. prometido discusión. Dice que viajero, muy sobrio, dijo nada más viajero. Dice Daisy que está lloviendo allá, pero sí te escucha y que se considera viajera y levantó la mano. Ah, ok. ¿Querés decir Nada más algo? era para eso, ¿verdad, Daisy? Hola Maye, listo. Hola. No, pues te decía que me considero viajera, siguiendo con ese tema que hablabas de la tradición cultural, más porque cuando eres viajero vas enseñando de tu país a otros y vas aprendiendo, entonces ya no es como el típico visitante de compórtese o lo que estabas contando, sino es viajar en conocimientos y en conocer, incluso cuando tomas una foto, un video, cuando le enseñas al otro lo que comes, cómo hablan, cómo pronuncias, entonces creo que incluso eso nos pasa al interior, por ejemplo, de las ciudades, de una localidad a otra, de un barrio, y en un mismo país, entonces por eso te respondía que viajero y más asumiendo esas tradiciones culturales, que incluso al interior de cada país hay cambios cuando te trasladas Claro. de una ciudad. Era eso. Gracias. Ya, muchas gracias. Y pues bueno, creo que ya llegamos a la hora y esta frase que dejo aquí es a base de reflexión de que sigo sin contestar la pregunta de quién llevó a quién. Creo que se va a ser como el tema del huevo y la gallina, que no sabemos cuál es primero. Entonces les dejo esta frase para reflexionar, en la que dice este señor que se llama Konrad Lorenz, que es el padre de la etología. Por ahí está nuestro amigo Hernán Maza, que nos puede decir un poquito más respecto a la etología.
pero bueno, es la costumbre y el tratado. Y creo que esta pasada hora es de lo que venimos hablando. Y esta frase dice, solamente cuando uno ama y simultáneamente admira a otro ser humano desde las más hondas profundidades de su alma, es solamente entonces que uno se encuentra en condiciones de aceptar y asumir su tradición local, cultural. Entonces, regreso otra vez a lo mismo. Mientras no amemos y seamos empáticos con el otro lugar al que vayamos a visitar, realmente no lo vamos a admirar, como me dijeron mucho de, uy, tu tradición cultural y tu tradición cultural, me han dicho cuando viajo sobre todo al país del norte. Sí, sí está muy padrísima y qué padre que lo reconoces así, pero asumes mi tradición cultural, es ahí esa reflexión que yo les dejo, nada más. Y pues bueno, también puse por ahí algunos retos que tenemos culturalmente hablando. Los quise traer a la mesa, pero pienso, Hernán, que ahí nos vamos a llevar como que otra hora si tratamos de hablar de los retos de ciudades sostenibles y todo lo que se puede hacer, o sí, todo lo que se puede hacer para transformarlo y de verdad hacerlo sostenible, y pues que las aprovechemos y que nos sensibilicemos y sobre todo que nos hagamos conscientes de lo que está pasando ahora con esta ya realidad. O sea, ya hoy ya es el post-COVID. O sea, ya déjenlo pasar, ya a lo mejor no lo hemos superado del todo y a lo mejor pasamos cosas muy fuertes, pero hablando del turismo, el turismo sí se transformó y con el turismo nos transformamos nosotros. Entonces, bueno, les dejo por ahí eso sobre la mesa y Hernán les va a comentar lo que tiene después de que se acabe el mundial. Bueno, sobre esto, antes de pasar a eso, sí me gustaría comentar que a veces vemos lo que serían los retos o los desafíos de tener algo, de tener prácticas más sustentables y nos quedamos en algunas patas como inconexas, ¿no? Por ahí están quienes se quedan solamente con lo que es el medio ambiente, otros con lo que son los valores culturales, pero me parece que ahí hay una rueda todavía de transferencia de conocimiento que me parece que es para todo el mundo, que todos tenemos que aprender, que es realmente en qué cosas nos tenemos que basar para que una cosa se vuelva sustentable y sostenible en el tiempo. Y ahí tenemos que hablar tanto de productos, servicios, comportamientos, pero también en tener en cuenta ciertas pautas que a veces arrancan por algo tan pequeño como decir, bueno, mira, si vas a visitar tal pueblo en tal provincia, no te quedes nada más con el lugar a donde te llevan a comprar, no sé, tus recuerdos, sino mira un poquito más allá, compra local, si de repente no compras, por ahí sí puedas hacer alguna otra acción, digamos, para apoyar esa economía regional. Y como te digo, estas cosas así tan simples y sueltas, digamos, tienen como otra complejidad porque hay que comprometerse con una economía regional y tratar de sostenerla. Hay que estar todos los días teniéndolo dentro de lo que es nuestro programa de trabajo y no cada tanto publicar 2 o 3 estímulos emergentes, sino realmente darle una continuidad y hacer que eso fluya. La buena noticia para mí siempre es, dentro de lo que es el marketing, es que demanda hay siempre, pero uno tiene que ir a buscarla y tiene que desarrollarle ofertas a esa demanda. Quizás a lo largo de los años es como que siempre he visto que el problema es más desarrollar la oferta que buscar quien la compre, ¿sí? Y eso muchas veces lo tenemos, nada más que no estamos enfocando desde ahí. Acá lo Claro. veo a Israel, que me parece que sí quiere hablar. No, gracias. No, nada más, la verdad, felicitarte, Tim, y Hernán, por este tema, muy interesante. La verdad, yo estaba con esa
óptica de escuchar y ver qué es lo que decían sobre el tema de cultura, turismo y finalmente ya fuera de broma de todo lo que hemos platicado, yo sigo en ese tema de que no existe el uno sin el otro, ¿no? Son un complemento, no creo que haya nacido uno y luego el otro, sino que siempre van de la mano, nos motivamos a viajar ya sea por cultura, por playas, pero creo que van de la mano, entonces no los separaría, no pondría como esa versus uno contra otro, más bien el turismo y la cultura, más bien haría ese versus, una ahí, para que vayan unidos y pues seguir, ¿no? La labor de nosotros como periodistas, pues lo de comunicar y que la gente pues se identifique, sea como turista, como viajero, como visitante, ellos decidirán, porque eso es una decisión personal, pero la labor del periodista, bueno, simplemente te queda en comunicar los atractivos, lo que hay, lo que no puedes hacer, lo que sí, las recomendaciones, y cada uno ya tomará las decisiones de si es o no, o se va por cada una de las líneas, si un turismo sustentable, si a la playa, si hay como productos, como lo decía Hernán, pues para todo mundo. Lo importante es que hay esa variedad en el turismo de todo esto, y pues bueno, creo que en todos los países que estamos hay gran cantidad de destinos a los que podemos visitar. Claro, sí, el versus lo pusimos para que vinieras. Y lo lograste. No, y además sí quise poner eso sobre la mesa así, porque pienso igual que tú, creo que no es el uno son el otro. De hecho, hay una teoría que dice que el pollo y la gallina nacieron al mismo tiempo porque un ADN se quedó en un cascarón de huevo y surgió el pollo. Y lo mismo pienso que pasa con el turismo y la cultura, sí, van de la mano. Y también creo que todavía, a pesar de todo lo que se puede decir, queda muchísimo por hacer en cuestión de proyectar el turismo, sobre todo en nuestro país, mi querido mexicano, y alcanzar esas metas de tener más lugares, incluyo a todos los países, de tener más lugares, que tengamos más lugares que mejoren el mundo. Con eso yo acabo, mi querido Hernán. No sé si alguien más quiere el uso de la palabra. Nadie ahí. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo sobre esto? Bueno, el viajar también es cultural, así que estamos todos en lo mismo. Me quedo también con eso de ir aprendiendo y enseñando a medida que uno viaja, que eso es como que va a pasar. Son cosas que va a haber ciertos intercambios. Y sí, hacer viajeros, más viajeros, que aprendamos mucho del mundo, y quizás esto es muy a tono personal, que es lo que siempre digo en todos los webinars, que para mí nosotros somos del mundo, no es que nosotros acá tenemos, no sé, acá tenemos un glaciar y las cataratas y ustedes tienen la fiesta del Día de los Muertos. Nadie tiene nada. ¿Dónde lo tenés? ¿El bolsillo? ¿Te lo sacás del bolsillo? ¿Lo tenés ahí en la mano? No. Nosotros le pertenecemos al mundo y me parece que podemos agrandar nuestra casa y aprender mucho más de eso a medida que vamos explorando y vamos aprendiendo. Así que eso es lo que yo me llevo como mejor de todo de esto que es viajar. Muy bien. Muy bien, pues ahora sí. ¿Compartir algo? Ajá. No, ahora sí tu anuncio de que te pones en pausa hasta después de Qatar con tus webinars. No, evidentemente mientras dura el Mundial, y sobre todo esa fecha que tenemos un sábado, que vamos a estar enemistados por un ratito, pero no pasa nada. Bueno, ahí empieza... 2 horas enemistados vamos a estar durante el partido. No, les quería decir para todos quienes quieran participar, tenemos una edición express y con las cosas más destacadas de la diplomatura de marketing turístico. De repente, para quienes ya hicieron o hicieron alguno de los cursos, vamos a estar viendo todo al día de hoy, porque vieron que en esto tenemos que estar al día y lo que aprendimos hace 2 años ya está. Pero van a ser encuentros conmigo y con colegas y el resto todo en plataforma, donde se van a poder ver todas las clases y ir haciendo las entregas a su tiempo. Y lo más importante de todo esto es mantener el contacto entre todos y seguir conociendo profesionales a lo largo y a lo ancho de este mundo. Así que, bueno, les vamos a estar mandando la invitación a todos. Espero verlos. Si alguien se había anotado para Travel Updates en Tupungato, en el Valle Duco, en Mendoza, que iba a ser el 19 de noviembre, decidimos pasarlo a abril por una cuestión de que estamos
justamente en un fin de semana largo donde todos los prestadores están muy comprometidos a eso y queremos que el evento sea tan especial o más de lo que fue la vez pasada y que no sea un evento más. Por eso decidimos llevarlo a abril y aparte creo que todos, no solamente por el Mundial, estamos llegando a un fin de año muy acelerado. Así que allá nos veremos. Bueno, de mi parte, mil gracias a todos por estar. Gracias, Maye, por esta presentación muy buena. Gracias Sí, a por invitarme. colegas y amigos y amigas de toda Latinoamérica que estuvieron acá. Bueno, un abrazo fraterno y nos vemos la próxima. Bye. Directores de Argentina, nos vemos en Bariloche. Nos vemos en Bariloche. Bye, gracias.